capítulo 20, del 29 al 34. Mateo capítulo 20, del 29 al 34. Dice la palabra del Señor: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella hablas a nuestras vidas y nos muestras las verdades de tu reino. Estamos aquí, Señor, humildemente para que nos ilumines en este estudio. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado Dos ciegos que reciben la vista. Exactamente como aparece en algunas Biblias el subtítulo. Está basado en este pasaje que leímos de Mateo capítulo 20, del 29 al 34. El arresto y la crucifixión de Jesús en este momento se encontraba solo a unas pocas semanas, y tal vez alguien preguntaría, ¿no? ¿Por qué Jesús dedicó tanto tiempo a ministrar a dos mendigos ciegos? Bueno, en vista de que los discípulos eran lentos para aprender y para crecer, uno se pregunta por qué no pasó las últimas horas con ellos, machacándoles lo que tanto quería que entendieran y que tantas veces se lo había repetido, ¿verdad? Yo creo que la razón por la que Jesús apartó de su tiempo para llenar las necesidades de estos desesperados hombres está en el verso 34, la palabra compadecido. O sea, el Señor sintió compasión de ellos. Yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre lástima y compasión. La lástima ve la necesidad, se lamenta y sigue su viaje. Algo parecido a la parábola del buen samaritano, donde aquellos religiosos, el sacerdote, el levita, pasaron, vieron la necesidad, tal vez dijeron algo: pobre hombre, pero siguieron. Eso es lástima. Pero la compasión es diferente. La compasión es exactamente lo que Jesús hizo. Vio a estas personas en necesidad, ellos clamaron y Jesús se compadeció de ellos. A diferencia nuestra, a veces queremos llenar una necesidad y puede que no podamos, porque estamos limitados. Jesús es diferente. Él ve la necesidad humana y tiene todo el poder para satisfacerla. Ahora, aquí el Señor actuó con compasión y dedicó tiempo a llenar las necesidades de estos hombres, aunque estaba acercándose a su misión final, o sea, su misión, su muerte en la cruz. Y en estos pocos versículos se encuentran una de las más bellas representaciones del corazón amoroso y compasivo de Dios. En primer lugar, encontramos una súplica desesperada y persistente de parte de estos hombres. Dice el verso 29 al 31: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente
les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Bueno, al salir Jesús y los discípulos de Jericó, dice la palabra que le seguía una gran multitud, como a menudo ocurría, y dentro, o sea, en el camino, habían dos ciegos. Los ciegos eran muy comunes en esa época, de modo especial en las ciudades, debido a su impedimento. No podían ganarse el pan, no podían trabajar. Muy pocos tenían familia que pudieran ayudarles o que quisieran ayudarles. La mayoría eran mendigos, como estos dos. Allí en Marcos, en el capítulo 10, en el verso 46, dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Bueno, al igual que la mayoría de otros indigentes, estos se reunían en las puertas de las ciudades donde transitaba tanta gente, y eran lugares favorables para poder recibir ayuda de esas personas. Por eso iban a esos lugares con la esperanza de que los viajeros les dieran dinero. Los dos ciegos se encontraban allí y clamaron. No eran más que dos, quizás entre cientos en el vecindario, ¿verdad? Marcos y Lucas menciona a un solo hombre, y como leímos en Marcos, lo identifica por nombre: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. ¿Y por qué aquí dicen dos y Marcos habla de uno? Bueno, en realidad esto sucede muchas veces en los evangelios. Cada evangelista relata su historia desde su punto de vista. Algunos hacen énfasis en un aspecto y otros en otro, como vimos en el estudio anterior, donde vimos que la madre de Jacobo y Juan habla, y en otros evangelios dice que fueron ellos. La idea salió de ellos. Bueno, en realidad es que la idea salió de ellos. Aquí igual, al parecer fue Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo, el que habló por los dos. Y esto, en lugar de ser algo que reste a las Escrituras y mirarlo como contradicciones, estamos viendo la inspiración, la veracidad de las Escrituras, que estos hombres, para contar sus historias, no se pusieron de acuerdo. Sencillamente cada uno, cuando usted ve dos testigos sobre un suceso y cuentan exactamente lo mismo, eso despierta sospecha, ¿verdad? Porque la realidad es que desde cualquier ángulo humano que se presencie una historia por varias personas, usted los puede llamar después y pedirle que ellos relaten lo que vieron, y va a darse cuenta de que cada uno relata de manera distinta el mismo suceso, porque uno se enfoca en un aspecto y otro se enfoca en otro. O sea, el Señor no anuló con la inspiración la personalidad humana, los usó a pesar de. Y aquí es una evidencia. Marcos toca claramente una cuerda humana sensible al nombrar este hombre, e incluso también a su padre Timeo. Aunque sin duda alguna Bartimeo era desconocido, siendo un mendigo ciego, es probable, como algunos consideran, que más tarde se volviera alguien conocido, sumamente respetado en
la iglesia primitiva, y muy conocido por Marcos, o para Marcos y sus lectores. Bueno, en realidad Marcos pudo haber estado diciéndoles, ¿saben quién era uno de estos ciegos? Bartimeo, nuestro querido hermano en Cristo. Bueno, en realidad dice la palabra que estos dos ciegos, cuando oyeron que Jesús pasaba, escucharon a la multitud. Bartimeo y su amigo clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos dos ciegos estaban totalmente desesperados. Bueno, los entendemos, aunque no podemos entenderlos totalmente. Sabemos que estar ciego, o nos imaginamos que estar ciego, es una condición muy triste. Y sobre todo porque parece que estos hombres en algún punto perdieron la vista, como vamos a ver inmediatamente. Ellos clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estaban totalmente desesperados. Estaban considerando que la última esperanza que les quedaba probablemente se les iría. Difícilmente pudieron haber sabido de la inminente crucifixión de Jesús, pero parecieron sentir que nunca volverían a encontrarlo y que esta era la última oportunidad que tenían. Por tanto, ¿qué hicieron? Dice la palabra que gritaron con todas sus fuerzas, y lo dice de esta manera: clamaron, sin importarles quién más los oyera, con tal de que Jesús los escuchara. Bueno, la necesidad lleva a esto. Es por eso que los seres humanos tenemos la tendencia a buscar a Dios solo en los momentos de gran necesidad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero así es la naturaleza humana. Y por eso el Señor muchas veces nos permite atravesar por esos valles, por esos desiertos, por esos momentos difíciles de prueba, para que entonces busquemos a Dios como no lo haríamos en cualquier otra circunstancia. Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo. Este muchacho insolente que fue a su padre y le dijo: dame la mitad de los bienes que me corresponden. Y se fue de su casa y gastó sus bienes viviendo perdidamente. Solo volvió en sí cuando tocó fondo. Llegó un punto en su vida en que comenzó a sentir envidia de lo que comían los cerdos. Imagínense, este hombre llegó a una situación extrema, y fue entonces cuando se dio cuenta del camino de perdición que había tomado. Fue cuando se dio cuenta de la necesidad que tenía de regresar al Padre. Y eso es exactamente lo mismo que sucede con mucha gente. Hasta que no llegan a tocar fondo, no miran a Dios. Por eso hay que darle gracias a Dios por las necesidades en las que se ven muchas personas que amamos y que son motivo de nuestras oraciones. Yo lo he dicho muchas veces: si usted quiere que un familiar suyo conozca a Jesucristo, no esté pidiendo bendiciones. Simplemente pida a Dios que toque su corazón, que lo ilumine, que lo transforme, y deje que Dios sea Dios. ¿Qué hace usted con tener un hermano, un hijo, un padre, una madre, a la persona que Dios saca de todos los problemas y al final se vaya para el infierno? Eso demuestra un desenfoque total de nosotros mismos. Yo creo que la motivación principal por la que oremos, o por la que oramos por otras personas que están perdidas y amamos, es para que se conviertan. Ahora, no se sorprenda de lo que Dios es capaz de hacer y de lo que suele hacer, porque es que no funcionamos de otra manera.
para que el corazón se ablande, para que la roca de ese terreno endurecido se ablande. Muchas veces Dios tiene que meter el arado de la prueba, del dolor, para ganar la atención de esa persona. Estos hombres estaban allí en una situación desesperada y por eso clamaron. Ahora, lo asombroso de ellos no era la ceguera física, la cual era común en esa época, sino que en medio de su necesidad se había despertado en ellos su visión espiritual. La misma necesidad que estaban viviendo les alumbró. Bueno, el que alumbra es Dios, pero Dios usó eso, ese momento, ese tiempo que habían estado viviendo en oscuridad física. Fíjense que se dirigen a Jesús de esta manera. Primero se dirigen a Él como ¿qué? Como Señor, Señor, Hijo de David. Señor no necesariamente indica que fuera el Mesías, era un término común de honra que lo usaban para dirigirse a los dignatarios, no solo a ellos, sino a otras personas a las que querían mostrar algún grado de respeto, pero que le dijeran o que le pidieran misericordia y que con toda seguridad lo llamaran ¿qué? Hijo de David. ¿Saben ustedes lo que significa hijo de David? No es simplemente una frase que lanzaron para impresionar a Jesús. Era el resultado de un reconocimiento que había ya ocurrido. ¿Cuál era? Que Él era el Mesías. Hijo de David es una expresión que indica esto. Al anunciar a María, el ángel declaró que el hijo que de ella nacería se le daría el trono de David, su padre. Unos pocos días después de este incidente en Jericó, Jesús entró en Jerusalén. El domingo de Ramos fue saludado por las multitudes y que clamaban. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Mateo 21:9? Ahí está. Y la gente clamaba: Hosana, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Era de conocimiento público para todos los judíos lo que decía la Escritura en Juan capítulo 7, verso 42. La Escritura que del linaje y de la aldea de Belén, de donde era David, habría de venir el Cristo, el Mesías. Así que ellos, al gritar hijo de David, estaban haciendo un reconocimiento de Jesús como el Mesías. Y decidieron recibir esa misericordia. Por eso clamaron. Ahora, al pedir sanidad, reconocieron su falta de valía. Hay otra expresión que nos indica que iban por buen camino. Ellos estaban pidiendo misericordia. Fíjense, ten misericordia de nosotros. El clamor por misericordia solo sale de un corazón que ha reconocido que está perdido, que tiene una inmensa necesidad y que no merece absolutamente nada. Hay mucha gente que está dentro de nosotros, y cuando digo dentro de nosotros no me estoy refiriendo solo a esta iglesia, sino al cristianismo en general, en su expresión externa. Y digo su expresión externa porque en esa expresión externa, lo que se llama la iglesia visible, las iglesias locales, hay tanto trigo como cizaña. Gente nacida de nuevo y gente perdida. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Sin embargo, en lo externo y en la apariencia, todos
nos parecemos. Pero cuando nos tomamos el tiempo para explorar en qué queremos, y no se trata solo de andar buscando en la vida de otros, sino examinando nuestras propias vidas, es realmente escandaloso que mucha gente no ha entendido para nada el Evangelio. Primero, hay muchos que no están seguros a dónde van después que se vayan de este mundo. Y los que están seguros no saben por qué van al cielo. Y si usted quiere, haga ese experimento. Pregúntele a alguien, ¿para dónde tú crees que vayas después que mueras? Esa pregunta te va a decir si hay seguridad. Y la segunda, ¿por qué tú crees que vas a entrar al cielo? Te va a demostrar en qué basa esa persona su seguridad. Pero es asombroso lo que mucha gente dice. Desde que, bueno, yo me bauticé, o sencillamente, bueno, porque llevo años en esto. O algunos dicen, bueno, yo me convertí a la fe evangélica. En primer lugar, tú no te convertiste. Es Dios quien te convirtió. Y ni aún esa respuesta refleja el verdadero enfoque, sino el verdadero desenfoque. Porque el énfasis que muchos tienen está en lo que ellos han hecho. Y la única razón por la que nosotros estaremos en el cielo, la única razón bíblica y correcta, es por lo que hizo Jesús. No por lo que nosotros hemos hecho. Ah, pero yo me arrepentí y creí. Aún eso. En primer lugar, eso no es una obra. No es algo que tú hiciste para ganarte el cielo. Es algo que Dios manda. Y de hecho, hasta Dios interviene en eso. Pero la realidad es que es la obra de Cristo, es la iniciativa de Dios la que nos salvó. Y por eso, todo comienza con un reconocimiento esencial. Estamos perdidos y necesitamos la misericordia de Dios. Estos hombres pidieron misericordia. Sus acciones fueron necesariamente ruidosas y molestas, porque era la única manera en que podían escuchar por sobre el ruido del gentío. Pero sus corazones estaban bien, porque a pesar de la necesidad, sabían que no merecían nada del Hijo de Dios, solo su gracia. Reconocieron su condición mesiánica, clamaron a Él porque vieron que tenía el poder para sanarles. Y cuando un ser humano busca con toda la fe que tiene, aunque sea incompleta y débil, al Señor, lo va a encontrar. Dios lo declaró por medio de Jeremías, si alguien puede leerlo, Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y como he dicho tantas veces, y ese me buscaréis, es el resultado de que Dios primero nos estuvo buscando a nosotros. La gente resentida por la interrupción le reprende para que se calle. El mundo y muchos cristianos a menudo pueden ser insensibles y crueles. Todos entre la gente, sin duda alguna, estaban en mejor condición física, económica, social que los dos ciegos, pero estaban pensando en sus intereses egoístas, a la luz de los cuales estos hombres necesitados no eran más que un estorbo, una molestia. Pero estos ciegos estaban decididos a recibir lo que necesitaban. Dice la palabra que clamaban más, le reprendían para que se callase, pero ellos clamaban más porque sabían que tenían una gran necesidad y que era Jesús el único que podía satisfacer esa necesidad. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora observe lo que ocurre. Cómo el Señor
manifiesta su poder absoluto, total. Vamos a ver los versículos 32 al 34. Y deteniéndose Jesús, fíjense lo que detiene a Jesús. Nunca Jesús estuvo demasiado ocupado para la gente desesperada. Se detiene. Qué diferente Jesús al levita, al sacerdote. Qué diferente Jesús a mucha gente que dice conocer y amar a Dios y sus vidas dicen todo lo contrario. Jesús se detuvo y les hace la pregunta: ¿qué queréis que os haga? ¿No sabía Jesús quiénes eran estos hombres y los que estaban buscando? Sin lugar a dudas. Porque aunque era humano, nunca vemos en la Biblia que Jesús realmente necesitara que lo informaran de algo. Dice la palabra que él conocía lo que había en el corazón del hombre. Es más, a Natanael le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces eso le impresionó tanto que le dijo: tú eres el Mesías. A la mujer samaritana le dijo: sí, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Una y otra vez el Señor manifiesta su poder, su absoluto poder, su absoluto conocimiento. Y aquí le dice o le pregunta: ¿qué queréis que os haga? Marcos informa que Jesús primero había enviado a alguien que les dijera: ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo quedó tan eufórico al oír estas palabras que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. En Marcos 10 se relata. Pero también Jesús le dice estas palabras: ¿qué queréis que os haga? Él quería que ellos expresaran públicamente su necesidad. Indudablemente que le iban a responder: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Después de años de ceguera, el único deseo irresistible que tenían era recuperar la vista. Entonces dice la palabra: compadecido le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Como creador del universo se extendió a esos hombres, suspendió las leyes naturales que él mismo había creado o decretado, compadecido con infinita piedad, como hijo de Dios, le otorga misericordia a estos desesperados. El hecho de que Mateo dijera que ellos recibieron la vista usando el mismo verbo que Bartimeo había utilizado en su petición, quiero que leamos como dice Marcos 10:51. Marcos 10:51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. O sea, que recobre. Todo esto sugiere que es probable que estos dos hombres habían podido ver alguna vez. De ser así, era peor. Porque el que nunca ha visto, bueno, solo le queda imaginar cómo sería ver. Pero estos hombres probablemente vieron en algún punto y perdieron la vista. Jesús usó muchas maneras diferentes de realizar sus milagros de sanidad. A veces a la persona afligida le pedía que hiciera algo por sí misma. En ocasiones simplemente daba una orden. Y otras veces realizó una acción como meter los dedos en oídos sordos, hacer un ungüento de barro y untarlo en los ojos del ciego. Dicen algunos que siempre hay gente que intenta especular, ¿verdad? Sobre todo en contra de Dios, que lo que sanó en aquella ocasión a los que no veían fue el barro. ¿Por qué el Señor usó el barro? Simplemente hay una lección detrás de todo esto. Es que Dios a veces en su soberanía decide usar ciertos elementos y en otras no. ¿Por qué usas esos elementos? ¿Porque los necesites? No. De la misma manera que Dios puede usar un médico para sanarlos, un medicamento, un tratamiento, que puede hacerlo sin necesidad de usar absolutamente ningún elemento humano.
esa es su prerrogativa. Pero tanto uno como el otro son milagros que vienen de su mano. Al final la gloria es para Él, ha sido Él y solo Él. En este caso le tocó los ojos. Los milagros que realizó siempre fueron completos. Y por lo general, como en este caso, fueron instantáneos. O sea, desafiaban toda explicación natural. Ahora, qué gran diferencia entre los milagros que realizaba Jesús y los que realizan muchos curanderos modernos, ¿verdad? Autoproclamados movimiento de fe o palabra de fe, donde muchas veces queda la duda en muchas mentes por la manera como ocurren muchos de estos milagros, ¿verdad? Y es realmente curioso que hay dos tipos de milagros de los que nunca hablan esta gente. Parece que no está dentro de sus facultades. Uno es dar vista a gente ciega. Yo no he oído. Bueno, es probable que hayan llegado tan lejos con sus mentiras que digan que lo hicieron, pero dudo que lo puedan demostrar. Ese es uno. Y el otro es resucitar muertos. La mayoría de los casos donde dicen que resucitaron muertos son payasos, endemoniados, porque yo no puedo concebir que una persona que ame a Jesucristo sea capaz de montar un show de ese tipo, porque es una burla. Escuchen esto: resucitar es una facultad que solo Dios la tiene, y decidió otorgársela a los apóstoles por un momento, un tiempo. Se acabó. Se acabó. Y en realidad, cuando los apóstoles hacían este milagro, era el mismo Señor, el mismo Dios, no eran ellos. Muchas otras aflicciones pueden falsificarse, y algunas pueden recibir una mejoría temporal porque se trata de una enfermedad probablemente psicosomática, ¿verdad? O el poder de la sugestión que sigue, que obra en la mente desesperada. Pero estos son milagros que no se pueden falsificar, ¿verdad? Bueno, una vez vi un video, porque todo el mundo tiene su día de ingenuo. Un día me puse a ver un video, porque la gente comparte toda basura en Facebook, no se ponen a investigar si realmente esto es cierto o no es cierto, pero lo comparten y lo ven bonito y ¡pam!, lo comparten, y todo el mundo sigue compartiendo la mentira. Y llegué ahí a un video de una señora que tenía estaba doblado, yo no sé si eran los brazos, ya no recuerdo, o los pies, no sé. Y ahí llegó el supuesto evangelista y empezó a orar por ella y empezó a tirarle aquello. Y yo decía, wow, esto parece auténtico. Entonces hice lo que suelo hacer, me puse a mirar los comentarios de la gente. Y de pronto alguien puso allí: esa señora ha estado en varias cruzadas y supuestamente se ha sanado varias veces del mismo problema. Y ahí pusieron otro video con otro evangelista haciendo lo mismo. Al parecer es alguien que tiene algún problema verdadero, pero tiene la facultad de que, como mismo tiene los miembros de su cuerpo que se le tuercen y anda recogida, e impresiona, déjenme decirle, se los puede tirar. Yo creo que estas cosas no pueden llevarnos a dudar nunca del poder de Dios. Es más, a aferrarnos más en el poder de Dios y a creer menos en todas esas payasadas. Cuando yo suelo tocar estos temas, la gente piensa: usted porque no cree en lo sobrenatural. No, ¿cómo no voy a creer en lo sobrenatural? Si creo que Dios es real, todo es posible. Ahora lo que no creo es en todas estas payasadas
¿Dónde están los milagros de visión que estas personas realizan? Gente ciega, de verdad. ¿Dónde está el individuo cuyos ojos se encuentran permanentemente dañados o completamente sin visión, que haya recuperado la vista por la imposición de manos de un sanador? ¿Dónde está la persona que haya estado muerta y que fue restaurada a la vida? Mire, se va a encontrar, si usted hace esta pregunta, se va a encontrar gente que le va a decir que sí, que lo han visto. No, tú no lo ves porque tú no tienes fe, pero es que hace falta fe para creer lo que dice la Biblia. Y yo creo que el Señor es capaz de hacer eso. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están esos auténticos milagros realizados por estos personajes? Aún más común y trágica que la ceguera física es la ceguera espiritual que los dos hombres debieron haber sentido cuando encontraron al Hijo de Dios. El contexto sugiere que también buscaban liberación de este tipo de ceguera. Jesús nació en un mundo de habitantes que con muy pocas excepciones eran espiritualmente ciegos. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, verso del 9 al 11, Juan capítulo 1, verso del 9 al 11, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le rechazaron. En Juan capítulo 8, verso 12, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero cuando la gente no quiere ver, va a permanecer en ceguera. Y esos son los peores ciegos. Aparte de esto, el diablo, dice la Biblia, que ciega a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 4. Segunda a los Corintios 4, 4. Si alguien puede leerlo, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, Dios muchas veces trabaja en los corazones. Y Dios había comenzado a trabajar en los corazones de estos hombres. Tenían un gran deseo, estaban bien enfocados, de alguna manera fueron a la persona correcta y con un deseo de tener vista física y que el Señor completara la obra de la vista espiritual. Dice la palabra que después que Jesús le dio la vista, ¿qué ocurrió? Le siguieron. Es verdad que dentro del gentío que lo estaba siguiendo, muchos, quizás la mayoría, no eran verdaderamente discípulos. Dice el verso 29 que había una gran multitud. Además de esto, Marcos informa que Jesús le declaró a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. Esto está en Marcos 10:52. Salvado viene de una palabra que se refería a todo tipo de rescate o liberación, incluso libertad de la aflicción o del peligro físico. Pero el término también es común en el Nuevo Testamento para salvación, liberación del pecado a través de Jesús, y ese parecía ser su significado en las palabras finales para estos hombres. O sea, hermanos, Dios tiene muchas maneras de trabajar en los corazones humanos. Y la salvación es incuestionablemente un milagro que no podemos explicar. Juan capítulo 3 dice que no sabemos de dónde sopla el viento ni a dónde va, así también es aquel que es nacido del Espíritu. Es un milagro en el cual Dios comienza a obrar en las personas. Y como yo he dicho, Dios va trabajando a través de las necesidades. Esas necesidades que llevan a las personas a entender
están perdidos. Y esto es algo que solo se puede hacer por la gracia de Dios y la iluminación del Espíritu. Esa sanidad física completó la obra de Dios en la vida de estos hombres. Aquellos hombres no solamente se fueron con la vista física, sino con la salvación totalmente. Hay un propósito en los milagros. Y en este caso, lo vemos claramente. El poder que Jesús manifestó en la vida de estos hombres fue una confirmación de que lo que ellos estaban pensando era correcto. O sea, los milagros que Jesús realizó eran las credenciales que Él mostró que confirmaban que Él era lo que decía ser. Alguien que hacía cosas que ningún otro ser humano podía realizar. Ahora, ¿significa esto que ya Dios ha dejado de hacer milagros? No. Él puede hacer lo que quiera. Pero el mayor de todos los milagros que Dios hace es el milagro del nuevo nacimiento. El Señor le dijo a los discípulos en una ocasión, creo que en el Evangelio de Juan, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y aún mayores. Bueno, uno se pregunta, ¿qué obra mayor? ¿Puede alguien hacer más que la que Jesús realizó? Bueno, Jesús estaba haciendo énfasis en la obra que ellos harían predicando el Evangelio, con el poder del Espíritu, transformando vidas, llevando su palabra al mundo entero. Porque aunque Jesús realizó obras extraordinarias, en ese momento estaba limitado. Él no podía comunicarse con el mundo entero. Comenzó por su pueblo, por Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Él trabajó en la vida de estos hombres para después enviarles al mundo. Y créanme, la Biblia registra que hicieron la obra, a pesar de sus imperfecciones. Una y otra vez hemos estado recordando cómo Dios transformó a estos hombres después del Pentecostés. Aunque seguían siendo las mismas personas, ya eran personas sometidas al poder del Espíritu. Y en una ocasión, dice el libro de los Hechos, refiriéndose a ellos, a alguien que dijo: estos que trastornan el mundo entero. Porque eso fue lo que hicieron. Y si tú y yo conocemos el Evangelio hoy, es gracias a la fidelidad de estos hombres proclamando la palabra. Ese es el mayor de todos los milagros. Cuando alguien oye el Evangelio y cree. La vida cristiana tiene muchos aspectos. De esos aspectos habla la Biblia. En el orden teológico hay muchas doctrinas que están en la Biblia. Doctrinas que en realidad para nosotros son un misterio, aunque intenten explicarla una y otra vez. La Trinidad, la personalidad de Cristo, las dos naturalezas en una persona, el nacimiento virginal. A veces tratamos y usamos elementos que hemos leído en libros de teología para explicarlo, pero siempre nos quedamos cortos. Porque son doctrinas que aceptamos por fe. Porque por fe andamos y no por vista. Y siempre nos damos cuenta de que tenemos incapacidad para llegar a entender todas estas cosas. Pero lo que el Señor nos ha mandado a hacer de manera específica, a un mundo que lo necesita de manera desesperada, es muy simple. Y no tiene complicación. ¿Qué es predicar el Evangelio? Eso es lo que necesitan los incrédulos. Y a veces me encuentro cristianos enfrascados en una discusión teológica, intentando explicarle la Trinidad a un incrédulo, o tratando de contrarrestar la evolución, o convencerle. Escuchen esto: nunca vamos a convencer a nadie
El que no quiere creer no va a creer. Y la salvación, el salvar a alguien es obra de Dios cuando tú y yo somos fieles explicándole a la gente el Evangelio. El Evangelio que para muchos es locura y que en realidad no es difícil de entender, sino difícil de creer, ¿verdad? Porque el ego humano está ahí, latente, y ese ego se resiste a un Dios o a creer en un Dios que hizo lo que hizo el nuestro, humillarse hasta lo sumo, enviando a su Hijo a salvar a un mundo perdido, del que tenía todo el derecho de destruir y decir voy a empezar otra vez, pero no lo hizo, por amor, por gracia, por misericordia. Eso es lo que necesita la gente, hermanos. Y escuchen lo que les voy a decir. Cada día vivo más convencido que a pesar de que vivimos en un país, entre comillas, cristianizado, saturado de Biblia, de iglesias, de religiones, hay millones de personas perdidas. Y muchos están perdidos dentro de las iglesias. Y creen que son salvos. Y son ciegos. Ciegos que guían a otros ciegos. Esto que yo mencioné aquí de pasadita es el espectáculo de todos los domingos en muchos lugares que se llaman iglesias. Y esos lugares se llenan porque la gente encuentra lo que satisface sus emociones. Pero eso no satisface las profundas necesidades espirituales que puedan tener. ¿Qué han pasado? Un buen tiempo. Y se han entretenido. El show estuvo bien bueno. Y cuando tú les preguntas, allí estaba la presencia misma de Dios. ¿Y por qué no sabes? Es que yo contaba el miércoles a alguien que escribió en una ocasión que Jesús se le apareció. Y no me pude contener y le hice la pregunta, ¿y tú por qué sabes que era Jesús? ¿Y quién va a ser? Porque dice que se le apareció un rayo de luz y que ese era Jesús. Y yo le puse la pregunta, ¿y por qué tú sabes que era Jesús? ¿Y quién va a ser? Entonces le mencioné el versículo que dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces usted me está diciendo a mí que ese es el diablo. No. Solamente te hice una pregunta. ¿Por qué lo sabes? Yo no voy a cuestionar tu experiencia, solo te voy a dejar esta idea. Esa experiencia puede someterse a escrutinio. Y esa experiencia no tiene base sólida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es más confiable creer en la Biblia? Hace muchos años comenzó a circular, yo estaba en Cuba cuando aquello, y me tragué la píldora. No puedo decirle que lo dudé. Imagínense, cuando yo estaba en Cuba todas las cosas que me llegaban por email me las creía. Ustedes saben que en Cuba uno estaba totalmente desinformado, y una vez me llegó un testimonio de un grupo de rusos que estaban haciendo una excavación en un lugar, me acuerdo del nombre, el ingeniero Asakov, y entonces se le fue el taladro y de pronto escucharon como gritos de almas condenadas, y ahí la gente decía, el infierno, le abrieron un hueco al infierno. Y yo me tragué aquello y a lo mejor hasta lo usé de ilustración en un sermón. Con el tiempo me di cuenta de algo. Primero, ¿ustedes creen sinceramente que el Dios Todopoderoso de la Biblia va a dejar que un grupo de, ¿cómo se llama?, de excavadores
le abran un hueco al infierno. Pero es una prueba de que existe el infierno. ¿Saben lo que me viene a la mente? La parábola del rico y Lázaro. Cuando el rico le dijo a Jesús, pero si alguien se levanta de los muertos, tal vez le cree. Y le dice a mi familia, y él le dijo, a Moisés y a los profetas los tienen, créanle a ellos. En otras palabras, para tú y yo saber que existe el infierno, no tiene que venir alguien con un taladro y escuchar gritos de almas. Tampoco tiene que ir alguien de turismo al cielo. Bueno, también me leí un libro y hablé mucho aquí, esto fue aquí en Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que no sea real. Yo todavía digo, creo que puede ser auténtica su experiencia, ¿no? Alguna gente dice que no, pero bueno, lo importante es que no es necesario que le haya pasado a este hombre lo que le pasó para saber que existe el cielo. Es una historia que se relata en un libro que se llama 50 minutos en el cielo. 90, gracias. Está impresionante, ¿no? Pero a mí la parte que me impresiona del libro no es que él fue al cielo, sino cómo él vivió todo ese tiempo tratando de recuperarse por medio de pruebas tremendas. Bueno, a ese hombre lo invitaron a un retiro de pastores y él fue y escuchó, contó su testimonio y después yo oía a los pastores hablando. Muchos le creían, muchos decían, no, lo que está haciendo es para hacer dinero. Pero al final, si es cierto o no, allá él con el Señor, pero no hace falta. Para yo creer en el cielo, no tiene que contármelo él en un libro. Todavía ese es un hermano bautista. He oído otras historias mucho más extravagantes de gente que se da su tour por el cielo y después van al infierno y lo hacen como si se fueran a una cruzada, digo, a un crucero, con una facilidad tremenda y van de gratis. La pregunta que yo hago es esta: para nosotros saber que hay un cielo y hay un infierno, necesitamos eso. Porque cuando le damos mucho énfasis a estas cosas, podemos equivocarnos. Y podemos ser engañados. Y eso es algo muy, pero muy posible hoy, donde tantos falsos maestros se levantan todos los días, diciendo todo tipo de barbaridades y contando todo tipo de experiencia, que al final, si tú le crees, tú dices, entonces yo estoy perdido, porque a mí no me da calambres, yo no tengo luz en mi cuarto, nunca he visto una luz, nunca se me ha aparecido un ángel, ni siquiera un demonio me ha dado la oreja, nunca, nada. Hermano, por fe andamos, no por vista. Yo no estoy diciendo que Dios no sea capaz de hacer cualquier cosa. Porque mucha gente dice, no, pero si Dios le daba revelaciones en el Antiguo Testamento daba revelaciones en el Antiguo Testamento y ellos no tenían la Biblia, ni el Espíritu Santo morando en la iglesia. Necesitamos beber de la fuente, porque si bebemos de la fuente nunca perderemos el rumbo. Y lo único que tiene poder para dar vida espiritual y vista espiritual es este libro y el mensaje de la Biblia y el Evangelio de Jesucristo. Si tú quieres que alguien se salve, háblale de Jesús, háblale del Evangelio, dale las malas nuevas, pero después dale las buenas nuevas, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si aún estás en ceguera, tú que estás mirando este estudio, porque no reconoces a Dios como tu Salvador, como tu Señor, este es el momento para que vengas a Cristo. Solo Él puede darte vida eterna y perdonar tus pecados. Que el Señor nos bendiga. Amén.